Hoy es 7 de julio del 2000. ¿A esperar por el sector de las gradas o los bancos? Perdón, por favor, apaguen todos los micrófonos. Sí, lo controlan ustedes y se pueden retirar. ¿Bien? Silvia. Hoy es 7 de julio del 2021, es el grupo de los miércoles, y nos encontramos acá con este grupo que es Cómo nos cambia un mundo que cambia, y estamos trabajando intensamente a través de los libros. Hoy justamente tenemos a una invitada muy querida, que es Mónica Krupi, y que va a traer su trabajo que presentó en el 5º tomo, que es El virus muta, nosotros mutamos. De eso estuvimos hablando hace un ratito, una mirada psicoanalítica, y con todo lo que está pasando con el virus parece que no nos equivocamos, ¿no?, en la propuesta de este tomo. Y así que ante todo les quiero decir que justamente lo que estábamos hablando es que como analistas no podemos desconocer la subjetividad de la época en la que estamos inmersos, junto con nuestros pacientes, y que nos reclama una interrogación permanente con respecto a nuestra labor profesional y a los mandatos biopolíticos del entorno y sus particulares urgencias y perspectivas de abordaje, que nos hacen pensar en lo que hemos denominado, siguiendo, digamos, las palabras de Silvia Bleichmar, una subjetividad en riesgo. Así que, en ese sentido, estuvimos escribiendo todos estos libros que están en pandemia, escritos en pandemia, porque, como siempre les digo, considero que estamos hechos de tiempo, del tiempo que los otros nos donaron y del tiempo que nosotros donamos para ir entretejiendo con pensamientos y palabras la trama de la vida. Y en eso estamos ahora también en el grupo. Así que hoy la vamos a recibir a Mónica Krupi. Realmente Mónica me mandó un CV muy breve acerca de ella. Yo sé que tiene un CV muy extenso, pero es psicoanalista, es doctora en psicología social, miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina, de IPA y de FEPAL, coordinadora general de la Comisión del Campus Virtual de APA, miembro de la American Psychological Association Section 1, Psychoanalysis, miembro cofundador de la Comisión de Cine de APA. Ha escrito varios libros como autora y en coautoría, entre los que se encuentra Vivir en la posmodernidad, sobre el desplazamiento de las implicaciones en el siglo XXI, y es columnista de la revista especializada en psicoanálisis Imago Agenda. Así que, Mónica, la verdad es un placer tenerte con nosotros y escucharte, porque como yo siempre digo, no hay nada más lindo que el autor lea su trabajo y que nos brinde esa posibilidad de escucharlo con toda la vitalidad. Así que te estamos escuchando, Mónica. Cuando quieras podés desmutearte. Yo sigo muteando a todos para que no haya interferencias. Perdón, el título del trabajo es Redes peligrosas, el odio en modo goce. O sea que es un título que se las trae también. Así que te escuchamos. No sé si podés desmutearte, Mónica. Ok. Bueno, ante todo, Hilda, quería agradecerte a vos la posibilidad de haber generado este espacio de intercambio creativo, y sobre todo porque lo encuentro muy vital, revitalizador, y donde el psicoanálisis está vivo y vigente.
Con respecto a mi trabajo, en el tomo 5, donde vos, Hilda, interrogás acerca de ¿el virus muta? ¿Nosotros mutamos? Bueno, reflexionando sobre esta pregunta, yo tomo la línea de las redes peligrosas y me pregunto sobre las influencias que recibimos de esa red invisible conformada por la inteligencia artificial y los algoritmos. Y hago un desarrollo de estos temas y concluyo con una viñeta clínica que elegí entre otras que recibo con mi trabajo, en mi trabajo de analista de niños y adolescentes. Bueno, vamos con el capítulo Las redes peligrosas, el odio en modo goce. Heráclito y Parménides, filósofos griegos, retoman los estudios de los pensadores de Mileto relacionados con el ser de la naturaleza y se plantearon la pregunta: ¿cómo conocer un mundo que aparentemente no cesa de cambiar? Heráclito estudia la realidad y su diversidad y aclara que las condiciones fundamentales de la experiencia sensible humana están relacionadas con el fluir continuo de todo lo concreto y con el cambio. Lo divergente está relacionado con una armonía de tensiones opuestas al estilo del arco y la lira. Para Parménides, esta dialéctica vista desde lo ontológico es necesaria para que las cosas no se corrompan. El devenir de la realidad no puede leerse sino a través de la oposición de contrarios. Para Heráclito, esta divergencia es necesaria y agrega que en este contraste natural se encuentra algo de lo placentero. La enfermedad es la que hace agradable la salud, el mal el bien, el hambre la saciedad, el cansancio, el descanso y así sucesivamente. La doctora Hilda Katz, en este libro, arroja este interrogante: ¿qué cambia en un mundo que cambia? En tren de reflexionar sobre los tiempos que nos toca vivir, experiencias y cambios sucesivos devenidos a partir de las nuevas tecnologías de comunicación e información, en este escrito me referiré a una de sus expresiones relacionadas con los cambios subjetivos en estos tiempos de pandemia observados a través de las redes sociales. Estos cambios algunas veces parecen presentarse como las manifestaciones de una herencia indeseada y funcionan tal como diría la psicología del inconsciente, Freud 1932, como cuerpos extraños no significados ni significables que conducen a un accionar poco elaborado. Cambios subjetivos y algoritmos. ¿Somos pensados? Anteriormente, en la llamada por Foucault sociedad disciplinaria, la influencia social o el modelado del sujeto se lograba a partir de lo institucional, es decir, del encierro, en las distintas instituciones, como una de ellas era la escuela. En nuestra época se ha producido un desplazamiento, un cambio de significaciones, y hemos pasado del modelado del encierro a la influencia de la información, de lo que se ha llamado el tráfico mundial de signos. Estos responden al capitalismo de superproducción y sus representantes, que son los multimedios. La influencia deviene a partir de la masificación. Se ha modificado la experiencia directa de la realidad por la experiencia mediada de la misma, es decir, indirecta, con el sesgo que cada medio le da a partir de los algoritmos. Uno de los cambios subjetivos los podemos observar en que el modo de hacer experiencia se ha modificado. El contacto con el mundo se reemplazó por la representación medial del mismo. Como sabemos, a partir de la virtualidad, el mundo se comprimió, producto de un cambio en la relación espacio-tiempo. Todo es cercano, disponible en el aquí y ahora. Es de entender
que estas influencias no son visibles y se basan en algoritmos. Bueno, ¿qué son los algoritmos? Los algoritmos son un conjunto de normas de programación que hacen que una publicación se muestre mucho o, en cambio, la plataforma casi no la muestre a ningún usuario. También define las decisiones de a quién, cómo y cuándo se mostrarán esta información. Hay varios tipos de algoritmos, entre ellos los algoritmos para las redes sociales. Estos algoritmos se basan en las necesidades, gustos y deseos del usuario a partir de los datos recogidos por la inteligencia artificial del dispositivo que use. Nos hallamos sumergidos en un sutil entramado multimedial que obra como telón de fondo. Su efecto sobre el inconsciente me parece, induce comportamientos constituyéndose en una continua fábrica de pensamientos y deseos. Si bien en todas las épocas fuimos pensados, ahora la virtualidad le da un tinte particular. Umberto Galimberti, un intelectual italiano, habla de un corrimiento de lo privado hacia lo público. Para este pensador, en la época anterior, el mundo no se encontraba disponible en su totalidad. Dice, cada alma se construía a sí misma como resonancia del mundo del cual hacía experiencia. Esas resonancias constituían su interioridad. Hoy el alma deviene coextensiva al mundo. Se va suprimiendo la diferencia entre interioridad y exterioridad, pues la masificación mediática da lugar a representaciones comunes dirigidas. Como consecuencia se produce una desubjetivización que no le permite al ser humano comprender el universo en que vive. Siguiendo a Deleuze, y en la misma línea de pensamiento entre las emociones más frecuentes que se pueden ver en este proceso, se encuentran el miedo y sus distintos gradientes, dirigidos hacia la inseguridad, el desempleo, el terrorismo, las condiciones climáticas, el miedo al miedo, entre otros. Otro tema no menor y de influencia tiene que ver con el ansia de consumo. En realidad no es algo puntual, sino que la satisfacción está puesta en la posesión de lo nuevo, que masivamente da lugar a la figura del sujeto endeudado, y en relación a los vínculos, esta ansia es uno de los factores de las llamadas relaciones líquidas. Se trataría, como nos dice Guattari, de captar y suscitar el deseo para ponerlo al servicio de la economía del beneficio, apelando sobre todo a las emociones. Otro punto interesante para reflexionar que describe Baudrillard es el que pareciera que casi todo el género humano se hubiese salido de la realidad física para sumergirse con toda el alma en la realidad virtual. Tanta información disponible hace que la misma se relativice. Antes, la intensidad de un acontecimiento hacía que éste permaneciera en el tiempo. Hoy, la promiscuidad de las imágenes encierra al sujeto en una suerte de indiferencia. ¿Qué malestar y consecuencias subjetivas esta dimensión nos trae? Tal vez una suerte de adormecimiento colectivo, una indiferencia emocional, donde la mayoría de los sucesos y de lo que nos sucede se normaliza y banaliza, sumado al sujeto con incertidumbre, confusión, miedo, endeudado, consumido por el consumo, aislado, líquido, alienado, y la lista continúa con la erosión de Eros, el deterioro de la memoria y la desidentificación. A continuación, describiré algunas de las consecuencias subjetivas que tienen estos modelados e influencias sutiles y no tan sutiles, las cuales se unen a las mociones inconscientes de cada sujeto, dando lugar a distintas reacciones y a cambios subjetivos que resultan perjudiciales
para los sujetos más frágiles y vulnerables. El odio en modo goce. Todo avance tecnológico trae nuevas prácticas o ocupaciones laborales. La web y sus plataformas, conjuntamente con las redes sociales, son un escenario favorecido para la proliferación del sadismo en la red a partir de los denominados haters y trolls. Se trata de sujetos cuya labor en las redes sociales es influir negativamente sobre personas, productos, marcas, situaciones, a través de comentarios u otros contenidos que suben a la web. A los haters se los conoce como cínicos hostiles, pues sus comentarios se relacionan con el resentimiento y con la agresión. En cambio, los trolls, denominados así a partir de la mitología escandinava del monstruo maligno que habita los bosques y grutas, su actividad consiste en la provocación y el enojo. Estas actividades de criticar, ser crueles y cínicos en el caso de los haters, y de molestar y confundir en el caso de los trolls, parecen ser nuevas ocupaciones para las personas que utilizan el sarcasmo y la ironía para expresarse y dañar a otros. Ocultos detrás del anonimato de la web, pueden ser crueles con una persona, un producto, una empresa o una situación. Con su actuar ejercen una influencia sobre los contenidos sobre los que trabajan buscando su viralización. Ironías, sarcasmos, insultos, crueldad, calumnias, amenazas, fake news, son el modo del trabajo de estos perseguidores seriales. Su blanco, todo aquello que esté en el ojo público con algo de fama, de renombre o popularidad. Tal es su actuar que a veces construyen otras dimensiones de la realidad, al estilo de la famosa frase política, miente, miente, que algo quedará. Realizan su tarea con la total impunidad que les brinda la web, lo que ayuda a que estos sujetos den rienda suelta a su agresión. Además, cuentan con el efecto multiplicador de las redes sociales, por lo que la violencia se difunde y siempre hay más de una persona que ataca. El efecto multiplicador hace que una falsa información adquiera veracidad y que una víctima puede ser victimizada una infinidad de veces. En estos sujetos el odio se encuentra en modo goce y a la espera de la oportunidad de manifestarse. Su intimidación no es inmediatamente identificable y ejercen una fuerte influencia social. En este tráfico de signos del semiocapitalismo, ellos reproducen algo ya interpretado. Freud pensaba que el odio es un hecho clínico fundamental y señala que estas tendencias beligerantes, derivadas del odio original, tienen graves incidencias sociales, porque el hombre satisface su aspiración de goce a expensas del prójimo, soslayando las prohibiciones. Agrega que como debe renunciar a satisfacer plenamente esta agresividad en sociedad, este odio lo vehiculizará a través de otros conflictos. En síntesis, el sujeto odia, detesta y persigue con la intención de destruir a todos los objetos o situaciones que son para él una fuente de displacer. Podemos decir que parte del malestar actual en estos tiempos de pandemia tuvo y tiene su representación en la cantidad de confusión, incertidumbre y miedo que estos odiadores sembraron en la población a partir de las fake news sobre el coronavirus, las normas de bioseguridad, las teorías conspirativas, el uso del dióxido de cloro, el suelo equino, las vacunas y otra serie de datos sobre el COVID-19. Para estos personajes investidores de odio no existe un semejante, sino que existe un otro para ser usado, manipulado, destruido y abandonado en pos de su propio goce y su ganancia económica.
Otro apartado de este capítulo sobre estas influencias es el siguiente. Influencias y retos peligrosos, TikTok y Blackout Challenge. Esto tiene que ver con nuestro trabajo clínico también. Bueno, lo otro también. Hoy en día se ha difundido, viralizado entre los adolescentes, distintos retos a través de la red social TikTok. Uno de ellos es conocido como Blackout Challenge o desafío del apagón, que consiste en aguantar la respiración al grado de casi desmayarse y experimentar las sensaciones que esta actividad conlleva. Y gana el que más tiempo aguante sin respirar. Durante el 2020, el organismo regulador de datos personales acusó a la plataforma TikTok de violaciones como la falta de atención a la protección de menores, la facilidad por la que los menores pueden acceder y eludir la reglamentación de la plataforma, la falta de seguridad y de privacidad que brinda este sitio. Tal es lo que sucedió con Antonella, una niña italiana de 10 años que participó del desafío del apagón. Se puso un cinturón en el cuello con el objetivo de quedarse sin respirar el mayor tiempo posible, mientras grababa la escena con su móvil en el baño de su casa. Su hermana de 5 años encontró su cuerpo inconsciente y avisó a sus padres, quienes la llevaron al hospital de su ciudad. Pero la pequeña no logró sobrevivir. Sus padres relataron que la niña entraba a esta plataforma solo para ver videos. Nunca se imaginaron esta situación. Otro de los tantos desafíos que se vuelven virales en esta red está relacionado con los dientes. Se trata de que cada uno de los participantes se desgaste los dientes con una lima casera. El nombre de este desafío se encuentra distorsionado y es llamado corrección y embellecimiento dental. Esta práctica, que surgió durante la pandemia, llegó a través de los influencers y afortunadamente y rápidamente fue detectado por los odontólogos, quienes lanzaron una advertencia que se viralizó y que prácticamente anuló el reto. Desde hace tiempo, estos retos se encuentran en Internet, siendo uno de los más difundidos el de la ballena azul. Se trataba de una actividad interactiva que comporta un gran monto de sadismo, abarcando situaciones de mucho riesgo, que incitaban al suicidio. Su nombre, ballena azul, está relacionado con el varamiento de estos cetáceos cerca de las playas que los lleva a la muerte. Esta tendencia nació en Rusia en 2013, siendo creada por un estudiante de psicología que fue expulsado de la universidad y cuyo objetivo, como el de muchos paranoicos, era el de depurar la sociedad empujando a los miembros a una muerte por suicidio. Se basaba en la relación que se establecía entre los participantes y los administradores a través de las redes sociales y en grupos cerrados, utilizando fundamentalmente las redes de Facebook y de WhatsApp. El desafío invitaba a una serie de 50 acciones que deben realizar los participantes a razón de una por día. Entre las actividades figuran cortarse los brazos o los labios, pincharse las manos con una aguja varias veces, quedarse de pie al borde de la azotea de un edificio alto durante 20 minutos, pararse en el borde de un puente diferente cada día, entre otras, siendo la acción final saltar desde la azotea de un edificio alto o de un balcón. Este fenómeno se viralizó rápidamente en varios países europeos y luego llegó a nuestro país, donde aparecieron 2 casos. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué estos fenómenos toman algunos niños o algunos jóvenes? ¿Qué ocurre con las funciones parentales? Bueno, nos encontramos con que los niños y jóvenes tienen una sobreexposición virtual,
ignoran los riesgos y peligros de Internet y de las redes. La conectividad y la navegación en las redes comienzan a muy temprana edad, aunque su reglamentación indica en el caso de las redes que 13 años es la edad recomendada de comienzo, y en este punto hay escasa supervisión parental. En líneas generales, los niños y los adolescentes son los que más saben de Internet en su casa. Y en la mayoría de los casos, como señalé, los padres desconocen la actividad virtual de ellos y de los grupos digitales con los que interactúan. Nos encontramos en nuestro trabajo clínico con muy poca intervención parental en lo referente a la navegación por Internet. Además, en estos tiempos digitales, podemos mencionar por un lado los contenidos mediáticos que se movilizan por la web, volviéndose virales, y por otro su apoderamiento por parte de la cultura adolescente. Hablar de viralidad en la web supone hablar de ideas que pueden ser apropiadas y que sobreviven en alguna comunidad. Un modelo que se difunde lleva a la actividad a aquellos que lo consumen y que se convierten en multiplicadores. Por otro lado, es menester aclarar que algunos jóvenes y adolescentes consumen y llevan a la acción estas macabras ideas porque tienen un estado de ánimo. Muchos de ellos, como antes mencioné, no son conscientes de los peligros que enfrentan y a los que se exponen. La red está llena de oportunistas y abusadores que se ocultan detrás del anonimato. Sabemos que no hay adolescencia normal sin momentos depresivos. Los duelos que van atravesando son trabajosos, complejos, lentos y pueden transformarse en patológicos. Los estados depresivos en la pubertad y la adolescencia muestran, al igual que en la infancia, intensos sentimientos de no ser queridos, de ser marginados, con una profunda autodesvalorización, convivencia de ser rechazados socialmente y fantasías sobre la muerte. Es frecuente el sentimiento de vacío cuando las posibilidades de representación psíquica se encuentran limitadas y esta característica da paso a la acción como respuesta. Tristeza, autorreproches e inhibiciones conforman una trilogía relevante en materia de síntomas que en esta etapa puede llevar a actos agresivos y autoagresivos como los propuestos por el Blackout Challenge y su antecesor, la ballena azul. La frustración derivada de las necesidades de dependencia puede producir agitación, ansiedad o la desesperada necesidad de reemplazar a los padres perdidos con nuevas figuras aparentemente gratificadoras, como lo son los administradores de los desafíos, que en su sadismo manipulador los pueden llevar a cometer actos graves e irreparables. Las amenazas, los intentos de suicidio y los suicidios no son raros, al igual que los accidentes. Bueno, ahora voy a pasar a la viñeta clínica durante la pandemia. Clarita. A mediados del mes de septiembre del 2020, me llama para consultarme Carolina, la madre de Clarita, una adolescente de 13 años. Me relata que junto con Carolina, ¿no? la mamá, junto con Alejandro, su marido, a partir de la cuarentena, comenzaron a notar cambios muy notorios en el comportamiento de la joven. Como por ejemplo, pasarse muchas horas en su cuarto durmiendo y navegando por internet. La joven dejó de relacionarse con su grupo de amigos, a quienes conoce desde sus 6 años y con quienes concurre desde el nivel primario al mismo establecimiento educativo. A lo largo de las entrevistas realizadas por videollamadas, sus padres me comentan que a Clarita le cuesta conectarse con las actividades escolares, subirlas al blog de la escuela pública donde estudia. Se siente perseguida por la profesora de biología y también agregan que la cuarentena la ha abatido.
Sus padres comentan que era una chica muy activa, deportista, y que hasta que comenzó el aislamiento social obligatorio, practicaba handball en el club de San Telmo. A partir del aislamiento obligatorio, fue disminuyendo sus actividades hasta prácticamente recluirse en su cuarto con su computadora y con escaso contacto con su grupo de pares. Al preguntarles a sus padres sobre el contenido de las páginas y sitios de internet por los cuales navegaba, ellos dicen que lo desconocen, pero que les llama la atención el tipo de preguntas que la joven hace sobre la muerte y cuestiones místicas. En las pocas interacciones que tiene con sus padres y hermanos de 17 años, otro joven que habita en su cuarto y duerme mucho, la joven habla y también les pregunta sobre la muerte y la reencarnación, sobre el espiritismo y temas afines. Sus padres se encuentran trabajando fuera de casa porque tienen actividades esenciales y la niña, junto con su hermano de 17 años, pasan mucho tiempo solos en la casa sin interacción entre ellos, sumergidos en la realidad virtual, alternando entre YouTube, Instagram y videojuegos, sin la mirada de un adulto significativo. Agregan que Clarita, hasta 2019, fue una excelente alumna y que este año bajaron sus notas. Cuando la cuarentena estricta se levantó, la joven no quiso salir de su casa, ni quiso ver a sus amigos. Dice que no le gusta su escuela ni su cuerpo, que siempre le gustaron las chicas, y que desde la pandemia se inflige cortes en sus piernas. También sus padres comentan que la ven triste e introvertida. Después de la primera entrevista y de haber acordado la segunda, Carolina, la madre, me llama diciéndome que está muy asustada porque escuchó a su hija hablar con una amiga y le comentaba lo que había investigado por YouTube, Instagram y TikTok, viendo a una influencer española sobre la experiencia de la muerte y la reencarnación. Le decía a su amiga que la muerte no era el final y que ella sabía perfectamente cómo volver, que la muerte se trata de pasar a otro plano y si ella quiere, puede volver y hacerlo reencarnando como un espíritu libre. Bueno, acá no pretendo desarrollar un caso clínico, sino que mi intención es la de dar visibilidad a la influencia de los contenidos de las redes sobre un psiquismo frágil, vulnerado y vulnerable, como es el de Clarita, y también de otros pacientes que recibimos en nuestra práctica clínica. Y como estos, a través del aprendizaje vicario y de los mecanismos de identificación, se van amalgamando con aquellas ideas inconscientes que habitan en estos jóvenes psiquis, o en la joven psiquis de Clarita, añadiendo representaciones a su sufrimiento psíquico, el que padece desde su infancia. Por supuesto que encontramos en esta viñeta la caída de las funciones parentales, duelos infantiles, cine laboral, tal vez una depresión infantil, temas relacionados con su sexualidad, ideas delirantes, entre otras cuestiones, que se precipitaron durante la pandemia como consecuencia de la cuarentena. La generación de Clarita es la primera que vive una situación de confinamiento, un prolongado encierro, la interrupción de clases y del contacto con sus pares, fundamental en esta etapa de la vida, provocada por la alarma frente al virus. El hecho de convivir 24/7, en el caso de los grupos familiares, ha contribuido en muchos casos a mejorar los vínculos y en otros trajo mucho malestar, en parte producto de la endogamia y también por la inquietante transformación de la privacidad y la intimidad. En el caso de Clarita,
el confinamiento obligatorio afortunadamente dio visibilidad a su padecimiento de años, el que se encontraba enmascarado por el gran despliegue de actividad que ella desarrollaba prepandemia. Y dio lugar al comienzo de su tratamiento. Sin dudas, esta circunstancia excepcional del coronavirus contribuyó a dar mayor transparencia a otras pandemias que enfrentamos como humanidad. Una de ellas es la declinación de las funciones parentales. Bueno, muchas gracias. Bueno, me desmuteo, realmente un aplauso porque Mónica trajiste un tema realmente candente y sobre todo, digamos, yo invito a todos a participar porque sé que están todos muy interesados, ya la veo a Dafne, ya te anoto. Yo tomé, tratando al mejor estilo Bion, bueno, salvando las distancias, tomé como hecho seleccionado lo que vos decís, digamos, de Baudrillard. Hay una frase, perdón que te desactivo un ratito por los ruidos, hay una frase de Baudrillard que yo incluso hice un cuadro, un trabajo, que tiene que ver con lo que vos decís y está en tu trabajo, que es la violencia incandescente de la indiferencia. Y que nuestra indiferencia, yo me acuerdo que, bueno, se lo escuché personalmente, pero esto que vos traes acá, ¿no? De la incandescencia de la indiferencia, ¿no? La violencia que trae, si permanecemos indiferentes a esto. Porque el segundo punto que quiero marcar como importante es tu pregunta a los padres sobre si saben del contenido de las páginas y sitios de internet. Es una pregunta que no la teníamos incorporada. Te agradezco muchísimo que nos llames la atención, digamos, sobre eso, ¿no? De esa pregunta. Y también la importancia que tuvo tu función terapéutica de escucha, porque la mamá, a partir de esa pregunta tuya, estuvo atenta y escuchó un dato fundamental, imprescindible para poder salvarla, digamos, a esta chica de lo que estaba viviendo. O sea que realmente te vuelvo a agradecer muchísimo tu trabajo y ya me pidió participar Dafne y después Marcos. Ah, estaba aplaudiendo, me dice, no quería participar. Entonces, Marcos, te escuchamos. Gracias, Dafne, está aplaudiendo por el trabajo. Dafne. Bueno, yo la sigo aplaudiendo, porque realmente es un excelente disparador y un ponernos en alerta que trae aparejado no solamente esta temática, sino voy a agregar una más, que creo que todos la conocemos, que es la pornografía infantil. Yo creo que el tema me encanta y me aproxima a mi falta de instrumentos o herramientas para pensarlo analíticamente. Por ahí, en el caso clínico, uno podría pensar en que la incertidumbre, la muerte en función de la pandemia y padres que trabajan en tareas esenciales pueda ser disparador también de la situación de cierta esquizoidía adolescente, ¿no? Bueno, pero eso por un lado. Por el otro lado, pensaba que el tema pasa por los padres porque de alguna manera tiene que ver con el desconocimiento nuestro, inclusive como analistas también, ¿no? Sí, total. Todo lo que tiene que ver con todo lo que la virtualidad trae aparejado y que es un tema muy importante de cómo lo encaramos, si lo encaramos nosotros como analistas o lo encaran los padres como correspondería para los padres en función de toda esta situación. Y es una especie de generar una alerta, aunque parezca demasiado extremista lo mío, pero de que esto está realmente sucediendo y nos sucede, y más allá en casos de
trastornos tempranos o en casos de pacientes con desarrollos del aparato psíquico con ciertas alteraciones severas. Todo esto tiene como carne, es pasto frente a las llamas. Exactamente. Bueno, lo dejo acá para que sigamos enriqueciendo. Gracias. Muy bien. Sí, muchísimas gracias. Mónica, acá hay más que quieren intervenir. ¿Querés que intervengan? ¿Querés contestar? Sí, no, Hilda, quiero contestar. Cuando vos hablaste de la violencia de la indiferencia, yo me acuerdo de ese trabajo y te voy a decir la fecha, fue en el año 2000. 2000, Sí. porque ese trabajo, yo en ese momento coordinaba una publicación en APA que se llamaba El Correo. Sí. Y ese trabajo de la violencia de la indiferencia, que incluso fue con un cuadro tuyo, lo publicamos en El Correo. Me acuerdo, lo tengo, la violencia incandescente de la indiferencia. Bueno, y que es así, o sea, hay una cuestión de indiferencia que tiene que ver con la caída de las funciones parentales y esta suerte de indiferencia frente a estas prácticas de la realidad virtual, estas prácticas de internet que tienen los chicos, ¿no? Y que cada vez que pregunto de chicos de toda edad, me asombro con la respuesta porque los padres no tienen la menor idea y de repente hay chicos de 8, 9 años, o más chicos también, que están, como decía Marcos, viendo pornografía, o siguiendo a youtubers españoles también, de 14 adolescentes, ¿no? Que los incitan a prácticas que ponen en riesgo, los ponen en riesgo realmente. Sí, exactamente. Por eso tu trabajo es un llamado de alerta para todos nosotros. Acá Gracias. tengo que pidió la intervención Mariela, después Mónica Mercadante y después Alicia Dongi. Te pido que lo diga, que intervengas también con tu participación, Alicia. Bueno, te escuchamos, Mariela. Bueno, muchas gracias, Mónica, por exponer este tema, que me parece sumamente importante, muy, muy bien expuesto, para que tomemos conciencia también de la importancia que tiene, y más en este momento de pandemia, el tema de las redes. Sí. Yo me encuentro trabajando mucho con videojuegos y en las redes con niños, y sí, es muy, muy importante porque me estoy encontrando con que los chicos quieren contar un montón de cosas que les pasan a través de los videojuegos y a través de las cosas que siguen por las redes. Y que nos encontramos con papás que no saben de qué se trata y no están interesados, ¿no? Eso me parece que también hay que resaltarlo porque a veces dicen, ay, no sabemos, pero a veces los chicos quieren contarles y los padres dicen que no entienden, que no saben de qué les están hablando, que no les interesa. Es muy interesante ver a qué juegan los chicos, por qué lo juegan, y el interés que tienen por contarte cuando uno se interesa por el mundo virtual de ellos, a mí me asombra muchísimo, porque no es que no ocultan, quieren compartirlo, necesitan compartirlo, buscan el espacio para compartirlo, y no nos están encontrando como adultos para hacerlo, porque no entendemos, porque no contamos con las habilidades. Ustedes no saben las habilidades que hay que adquirir. Yo estoy intentando jugar con los chicos a los videojuegos, ¿no? En donde me convierto en la manca, porque así me llaman mientras nos reímos, y la manca es porque no sabemos usar las habilidades que ellos tienen, ¿no? para manejar los controles, ¿no? Pero mientras yo me voy convirtiendo de no tan manca, me estoy metiendo en el mundo virtual de ellos y tratando de entender a qué juegan, por qué te quieren contar. Y cuando uno lo va entendiendo, te van pasando a otros niveles y las ganas que tienen de acompañarte para que entendamos de qué se trata. Te
te explican. Es impresionante, o sea, están necesitados de nosotros, de los adultos, de nosotros como terapeutas, los chicos, y de los padres, ni hablar. En primer lugar, como lo dijiste, Mónica, bueno, por eso quería compartir esto, y me parece que poner esto, a pensar en esto es muy, muy importante, porque es la actualidad en la que se mueven los chicos. Los chicos se mueven en el mundo virtual, no sé, les podría decir el 80% del día. Sí, exactamente. Es como si un chico Sí. se fuera de viaje, estuviera por el mundo y no supiéramos nosotros dónde están, ¿no? Porque es así, todo ese mundo que entra dentro de la casa. Acá tengo a Mónica Mercadante y después a Alicia, que hizo un aporte, Alicia Donge, un aporte muy interesante. Así que, Mónica, te escuchamos. No sé si está, no la veo ahora. Acá estoy. Sí, buenas tardes. Bueno, Mónica, me interesa mucho tu trabajo porque personalmente también el tema de la virtualidad y los adolescentes es algo que sigo y me interesa muchísimo, así que me aportó mucho toda tu lectura. Y bueno, estaba pensando, por supuesto, sabemos que esta hiperconectividad que tuvieron los chicos frente a las pantallas estuvo totalmente agravada por el tema también de la no presencialidad en las escuelas, Sí, tal cual. donde no solo aumenta la cantidad de horas, sino que también los chicos tenían un poco lo argumentativo frente a las familias, con que tenían que hacer trabajos escolares, tenían que conectarse, no todos los padres podían hacer un seguimiento, como vos explicabas, acerca de lo que es una plataforma, cómo funciona, de qué manera. Muchas veces porque no sabían, y muchas otras coincido plenamente porque quizás hubo como una especie de suelte de los adolescentes. En lo personal creo que fueron los grandes olvidados en esta pandemia. Sí. Todo, digamos, la franja etaria de los adolescentes, como que ellos podían arreglárselas quizás solos, a pesar de, bueno, toda la sintomatología que aparece. Y uniendo un poco lo que vos explicabas acerca de la violencia, me interesa personalmente todo lo que tiene que ver con los temas de ciberbullying, una manera también Claro, en que, también. Claro. sí, donde, bueno, todos estos temas de violencia seguramente se han plasmado en las pantallas. No sé qué es lo que vos pudiste observar. Si en el caso de esta adolescente que traes, de Clarita, creo que es el seudónimo que pusiste, también aparecía algo del orden de la violencia entre pares y demás. ¿Sí? Por las características de la chica te lo pregunto, ¿no? ¿Puedo contestar? Sí. Ah, perfecto. Bueno, a ver, estas preguntas son muy ricas, la verdad. A ver, no sé por dónde empezar. Mariela y los videojuegos. Bueno, totalmente de acuerdo con Mariela y los videojuegos. Es un mundo muy enriquecedor el de los videojuegos. Los chicos nos dicen mucho a través de ellos. También hay un desconocimiento muy grande de sus padres con respecto a qué juegan, cuáles son los videojuegos que utilizan. Y además, lo que yo he notado que muchas veces los videojuegos no son para la edad de esos niños, sino que hay niños que están jugando videojuegos de adolescentes, lo cual no es bueno, porque conllevan mucha violencia, y luego, bueno, esa violencia, como ustedes saben, lo pasivo se vuelve activo, hay una cuestión de hiperactividad bastante importante. Sí. El segundo tema que me apasiona, que sacaste, Mónica Mercadante, el tema de la presencialidad en las escuelas, ¿no? Digo que me apasiona porque estoy trabajando en ello y estoy haciendo una investigación en este momento, sobre todo con los adolescentes. Con los adolescentes, todo lo que traes de la virtualidad, que son los grandes olvidados, y es una muy buena hipótesis, yo estoy de acuerdo con ellos. Como trabajo con adolescentes y en escuelas, ¿no? Trabajo en el departamento de orientación.
les voy a comentar un poco lo que observé con el tema de la vuelta a la presencialidad, el tema de las burbujas y el tema de estas idas y vueltas increíbles, que un día sí, que otro día no, estas confusiones terribles, y también confusiones que tienen que ver con las llamadas valoraciones, los padres y el proceso de aprendizaje. Bueno, en primer lugar, al comienzo del año me encontré la población de adolescentes con la que trabajo bastante grande, con adolescentes zombies, diría yo, muertos vivos, cada uno en su burbuja y con su celular y sin interacción con el otro. Tardaron aproximadamente, a ver, las clases empezaron en marzo, hasta mediados de abril para empezar a conectarse entre ellos y tener cierta actividad. Bueno, también están atravesados por el miedo, no nos olvidemos de eso, el miedo, la pandemia. Bueno, en este momento, a ver, los chicos en relación a la escuela no saben dónde están parados. No saben dónde están parados. No saben qué pasó el año pasado. El proceso de enseñanza-aprendizaje fue bastante precario. No saben en qué condiciones están. ¿Por qué? Porque las evaluaciones son evaluaciones bimestrales, cuatrimestrales, que no tienen que ver con lo numérico, sino que tienen que ver, con en proceso suficiente y avanzado. Pero como todas estas valoraciones las reciben los padres por mail, y la mayoría de los padres, estoy hablando de escuela pública, no utilizan el mail, o no tienen mail, o los chicos son los que más saben de realidad virtual e internet en la casa. Claro. Los chicos no saben cuál fue su valoración del 2020. Los que tuvieron conectividad, ¿no? Porque la verdad que es un tema bastante, da para el capítulo de otro libro. Bueno, no sé si me estoy yendo del tema, pero a lo que voy es que los chicos, los adolescentes hoy día, los que yo al menos veo en la escuela pública, y que son bastante, están muy confusos, no saben dónde están parados, no saben si tienen que venir, si ir, si rindieron, si aprobaron, y qué hacen, qué no hacen, si se conectan, no se conectan. Bueno, es una situación de incertidumbre y de caos. Todo esto atravesado por el miedo, todo esto es atravesado por un DNU, que algunos están exceptuados, otros no, los que no tienen conectividad, etcétera, ¿no? Y con situaciones muy desgarradoras también. Bueno, pero por ahí estoy en la realidad virtual, pero me estoy yendo del tema porque el tema tenía que ver más con situaciones de otro tipo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Tengo acá anotada a Alicia Donchi y después a Marta Massetti. Te escuchamos. No, sí, en principio me parece que es muy interesante toda esta temática porque además de la cuestión de la pandemia, esto ya existe hace un montón de tiempo. Por un lado, ya en el año 2014, 2015, mi hijo mayor hizo una edición, un video para, en ese momento estaba a cargo de la parte audiovisual en el Senado de la Nación, y una de las cosas que se hizo público fue un video, la edición de un video de grooming. Grooming
El grooming es a los chicos que por las redes y por los mensajes, por los WhatsApp, los localizan y empiezan a seguirlos. Estamos hablando pre-pandemia, ¿no? Que, sí. Pero también, que eso por un lado, y que, digamos, lo tengo en algún lugar de mi computadora, ese video, se los voy a tratar de mandar. Te lo mando a vos, Hilda, para que vos después se los mandes. Sí, es un video por cortito, favor. pero que muestra todos los pasos que utilizan durante por ahí varias semanas hasta alcanzar a la víctima. Y el sexting, que el sexting es por medio de internet el lograr encuentros sexuales con personas que están en las redes y que por ahí los padres justamente no conocen de esta situación, digamos. Además, se junta la cuestión de la adolescencia, donde, bueno, necesitan esa intimidad y ese encuentro por fuera del control de los padres, entonces se hace una cuestión muy difícil de encarar. No sé si lo conocen a Luis Di Santo. Él se ocupa de todos temas criminológicos y es el que está en este momento trabajando en la parte de delitos que tienen que ver con asesinos seriales. Está trabajando también en funciones en presidencia del tema que tiene que ver directamente con los asesinos seriales, que eso también yo lo que les puedo mandar para que tengan, digamos, es, bueno, ciertos Zooms, que es un docente es el docente adjunto de criminología y de psicología jurídica en la Facultad de Psicología, donde hay algunos encuentros por Zoom, por ejemplo, en México, con personas de México, sobre el tratamiento de asesinos seriales en cada región, ¿no? Pero bueno, nos extendemos mucho, pero sí transmitir esta cuestión el problema a veces va más allá, entra en el terreno delincuencial, digamos, en el terreno donde son usadas las redes para localizar a los niños niños y adolescentes para seguirlos, y además para incorporarlos a veces en la trata, o sea que la verdad que es muy complejo el tema y muy angustiante además, y que me parece que es Muchísimas gracias por ese aporte, realmente, Alicia. Voy a contestarle que en caso de grooming me llegó también, y bueno, llegó a partir de mi trabajo en el Departamento de Orientación Escolar, de una niña que estaba muy asustada, una adolescente que no quería venir a la escuela porque justamente había tenido un acoso y tenía mucho miedo a ser secuestrada por, ¿se acuerdan ustedes de las famosas camionetas blancas? Sí. Que secuestraban para trata de blancas, bueno. Entonces estaba aterrada, realmente aterrada. Pero bueno, eso marca también el hecho de la poca presencia de los padres en lo que tiene que ver con los sitios donde los chicos interactúan, ¿no? A través de la realidad virtual. Mónica, acá tengo Marta Macetti y tengo Luis Abarza Delgado y tengo Ana María. Acá también María Put dice de allí la importancia de detectar los casos en la clínica, ¿no? Sí, Gracias Marta, e interactuar con lo jurídico. Bueno, los escuchamos porque Mónica tiene que irse 5 minutitos antes de las 2:30. ¿Puede ser, Mónica? Así que traten de ser muy concretos. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, un gusto y muchas gracias, Hilda, y a todos por recibirme. La virtualidad también tiene este beneficio de poder compartir, y para mí, cada vez que puedo entrar al espacio, realmente es muy movilizadora, es muy buena. Con respecto, y muchas gracias a Mónica Lupi y a las otras
colegas que expusieron y que coincido. Nosotros yo integro la Asociación Psicoanalítica, ¿sí? Que es APIA, una asociación científica de psicopatología y psiquiatría de la infancia y de la adolescencia, ¿verdad? Hace muchos años que la integro y nosotros tenemos grupos de trabajo, ¿verdad? Uno de ellos, a propósito de esta problemática que presentan los adolescentes, donde una crisis de identidad se incorpora otra crisis de carácter de riesgo de vida, donde ahí se movilizan la verdad, los miedos, ¿no? Y a su vez la complejidad también de los grupos familiares, ¿verdad? Entonces, estudiando esto, viendo desde los casos incluso personales y de otros, creamos un proyecto que quizás lo tengan también allí, de atención grupal, virtual, adolescentes. El primer grupo es el primer tramo que tenemos, vamos de 12 a 15, estaba mirando, pues yo no recuerdo si era semanal o quincenal, está coordinado por dos personas, obviamente capacitadas en atención en salud, no tiene como objetivo ser un grupo terapéutico en sí, es un grupo de escucha, de contención, para 10 chicos o chicas que quieran integrarse. Al día de hoy ya inauguramos el primero, donde realmente vamos a tener que poner un aviso o algo, que los grupos son acotados, son 10. Y ahí tenemos una reunión de coordinación, muy interesante, porque se desplegó una escucha, es un grupo libre, como digo, se encuadra bien, y ellos pudieron traer cosas muy interesantes, ¿verdad? Y luego, paralelamente, pero son independientes, no hay traslado, ¿verdad? Tenemos el grupo de familiares, madres, padres y referentes familiares directos. Ese va a ir, al cual yo estoy junto con otra colega, con Silvia Lustó, a cargo, que lo vamos a inaugurar en el día de mañana. O sea que estoy contándoles... estás en tema, estamos en el... Por eso siempre... Ella está hablando desde Uruguay, ¿eh? Sí. Claro, exacto, sí. Entonces les quiero compartir esto, y después puedo transmitir, compartir con algún otro compañero, eso lo deciden ustedes como grupo, pero sí no podía dejar, después de haber escuchado a Mónica y a las otras personas, de traerles esta experiencia. Y realmente yo estoy tratando, por ejemplo, ahora, porque tengo una persona, por los vínculos, vieron, de conectarme con el MIDE, que es el Ministerio de Desarrollo Social del Uruguay, pero que está conexo al INJU, que es el Instituto de la Juventud, para poner una difusión. Entonces, esto que les quería explicar del grupo de familiares, ya son 10, y ya hay 8 anotados padres. Son los padres o familiares referentes de eso, porque los muchachos tienen que tener, ¿verdad?, saber su familia, dónde está. Pero no hay, ¿verdad?, ya entendemos, las transferencias, todo se queda cada uno en su lugar, se encuadra, y bueno, esperamos que sea una cosa chiquita, pero muy valiosa para nosotros, de crear un dispositivo de intervención. Y vamos a ver cómo nos va. Yo soy muy optimista en esas cosas. Muy esperanzada. Bueno, muchísimas gracias, Marta. Claro, y el segundo tema, que creo que yo estuve en un encuentro de ustedes, y hubo una persona que no recuerdo, que habló de la educación. Entonces, yo tengo mi base, la primera carrera es educadora, o sea, yo soy maestra y profesora. Entonces, siempre, estoy jubilada hace años, y me dedico a mi otra profesión, hasta que tanto amamos, ¿no? Y lo que siempre se ve es, por los modelos X, la circulación afectiva en el plano educativo, en los procesos de enseñanza o de aprendizaje, son siempre dejados de lado. En el caso de la pandemia, y voy focalizada, yo pienso y escuché que los chiquilines entran, decía una compañera, entran, salen. No hay un proceso que podrán hacerlo espontáneamente los educadores, los directores, las maestras. Proceso de escucha, llega, no se puede, para mí, vamos a coincidir,
Salimos de un estado y entramos al otro. A ver, ¿cuánto le dio de matemática? A ver, digo, eso está altamente reñido con la concepción de lo que es el movimiento psíquico, el valor emocional, fundamental para aprender. Porque si no tenemos eso, no aprendemos. Y no nos quieren, no nos aceptan, no nos entienden. Muchas veces esto no, es porque no falta, es porque no aprende el chiquito. Entonces yo decía, bueno, a ver, ¿por qué? Yo estoy conectándome con alguna gente de mi otra época. Armen, que tiene... Perdón, Marta, perdón, anda concretando porque Mónica no tiene mucho tiempo. Sí, un espacio que preceda, o sea, todos los días, por ejemplo, que haya una idea. Bueno, perdón, una hora para hablar. Perdón, Marta, es una buena idea para que alguien de acá, como se decía muy antiguamente, recoja el guante y puedan hacer algo similar, ¿no? Porque por ahí está Mirta Iguan, que yo sé que está con el tema de los conversatorios. Conversatorio, es eso. Exacto. Mirta está con ese tema y lo ha escrito en los libros también. Así que, pero yo tengo en la lista Luis, Abarza Delgado y después Ana María. Traten de ser, perdón, que los tengo que acotar. No, pero... Mónica que tiene que irse. Sí. Sí, sigo yo, Hilda. Sí, por favor. Sí, gracias, Hilda, muchísimas gracias y tremendas felicitaciones, Mónica, brillante tu exposición. Traes un tema realmente importantísimo, junto con la pandemia, es un tema importantísimo para nuestros niños, para nuestros adolescentes. Quiero ser muy breve. Al inicio hablaron ambas, Hilda, tú, sobre esta situación de la violencia, ¿no? De la indiferencia. Se me bloqueó la palabra. Y sí, yo creo que esto es importantísimo porque acá tiene que ver muchas variables, sobre todo esta variable de lo paternante, de lo maternante en la adolescencia y en la niñez, ¿no es cierto? Estos padres que de alguna u otra manera, frente a el desarrollo del niño, ¿no? Va quedando como una especie de indiferencia, ¿no? Frente a esta evolución del niño, esta curiosidad del adolescente, de un mundo aparte, y ahí vienen los problemas de indiferencia. Porque también es como, estaba pensando, como que hay una especie de marginalidad, ¿no? Nosotros adultos nos marginamos o nos marginan de este espacio virtual y viceversa, ¿no? Y ahí viene una cosa chiquitita que quiero añadir de una experiencia clínica con un niñito, que se lo he tomado hace relativamente poco, y realmente para mí fue toda una situación bastante complicada porque finalmente la parte virtual en el Zoom, no manejo mucho estos temas. El niño viene a mí por una situación de un quiebre de, ¿cómo se llama?, de los padres, se separan y el niño se queda un poco en el aire, la madre decide llevarlo a consulta y me lo trae. Cuando yo hablo con el niño y conversamos a las primeras sesiones, yo simplemente me dejo estar en la escucha y él me comienza a introducir en el lenguaje del Zoom, de la virtualidad. Yo me sentía bastante inútil, realmente, pero con mi escucha de siempre. Al final me trae un dispositivo que es Paint, me trae algunos temas más, y con el Paint volvimos a entrar en conexión. Claro. Me hice el tonto, entre comillas, siempre el analista de alguna u otra manera sabe y no sabe. Y yo creo que eso es lo interesante, eso es lo importante, y ahí iba mi mensaje. Hace poco estaba muy preocupado, la intervención creo de Mónica, respecto de cómo podía entrar en vinculación con todo esto de los juegos, cómo podía volverme cibernauta y cómo podía entrar en toda esta tecnología. Lo sigo pensando, pero creo que en este momento me siento menos angustiado frente a la tecnología
y más puesto en la escucha y en el acompañamiento de este niño que ha comenzado con el Paint a dibujar su casa, a dibujar el gym, el Jimmy Jim. Ahí me sumo fácil yo. Sí. Y entonces me había hablado de los dinosaurios, y yo le digo, pero es un sitio que, como decir, Salta. Yo estoy en Lima, yo estoy en Buenos Aires, y el niño está en Salta. Y me habla de los dinosaurios, y yo le digo, oye, creo que en Salta hay dinosaurios, ¿no? No, Luis, los dinosaurios se murieron hace... ¿Y cómo es eso? Le digo. Y comienza a dibujar dinosaurios, y me siento... Ustedes hablaron al inicio, Mónica, hablaste de dos filósofos tremendos, ¿no? Heráclito y Parménides, nada más y nada menos. Y exactamente, creo que eso es, ¿no? Es como que volver a imágenes de Homero, de Parménides, etcétera, donde no, o sea, no sé si Homero escribió o no escribió, evidentemente que no escribió, pero que de alguna u otra manera la tecnología nos los ha hecho llegar hasta, sus palabras han llegado hasta acá. Entonces creo que hay una parte de esta marginalidad que también nosotros, ¿no? Nos hacemos de la cultura, ¿no? O sea, la tecnología nos está persiguiendo y nos estamos marginando de una nueva generación, la cual se siente a la vez marginada, y es un juego de automarginación. Mi niño ahora juega conmigo y yo juego con él, evidentemente que voy a aprender, y estoy aprendiendo alguito, ¿no? El Paint ya sé, qué sé yo, pero si no hay esa situación de afrontar el miedo, ¿no? De afrontar la angustia, de jugar con esos miedos, ¿no? Entonces no vamos a pasar acá a los 2000 años, ya nadie va a saber de nosotros. Y creo que hay algo que podemos aportar de esa manera, afrontando el miedo. Muchas gracias, Luis, lo tengo que cortar un poquito. No, Ana, acababa. Ahora la tengo que cortar a Ana un poquito y después le doy la palabra a Mónica. Muy cortito. Por suerte le escuché a Mónica Massetti, que propone una salida grupal. Marta Massetti. Marta Massetti, porque me parece que acá estamos frente al mal uso del objeto. Tenemos a esta altura que perder esta ingenuidad, y sobre todo es un momento de desilusión, que el mal uso de la tecnología lleva a distribuir contenidos negros, a usar la soledad adolescente al servicio de la desesperanza y la depresión, digamos, de un modo sin contención. Influencer quiere decir que influyen sobre una persona que es vulnerable. Hay digamos, el payaso Momo fue una máquina de asustar niños que llegaron a la consulta. Es el abuso del sentimiento de soledad, y sería como estar en una zona franca que no es franca, porque hay una deshonestidad, digamos, en el uso y el aprovechamiento de los que desconocen. Sí. Y entonces se podría decir que a lo mejor esos chicos no están atreviéndose a viajar solos en colectivo, pero viajan a lugares mucho más peligrosos y mucho más alejados. Exactamente. Y además hay otra cosa, que hay un clima de pesadilla, y además los chicos a la noche están conectados con las pantallas, o sea que los chicos duermen poco y encima están rodeados como... parece un mundo de pesadillas kleinianas, así directamente. Bueno, gracias, Ana. Te dejamos. Muy bueno. Acá nos dice Marcos Tabagni, bueno, los tiempos que corren, qué pasa con el amor. También hay agradecimientos, la virtualidad más virulentamente, dice Diana Rebon, expondría a los adolescentes más rápidamente a los conflictos que ya había, lo estoy sintetizando, ¿no? Y hay muchos agradecimientos, y bueno, ahora lamento haberlos corrido un poquito, pero Mónica, me gustaría que digas algunas palabras y después yo digo alguna palabrita y vamos cerrando. Pero un tema fantástico, y acá está Mariela que nos puede dar clase de los videojuegos, y también está Mirta con Iwan, con Marta Massetti. Se pueden armar algunas redes, con Mónica pueden ir armando cosas. Te escuchamos, Mónica. Es que la verdad que
con los aportes enriquecieron mucho mi trabajo, les diría. Y no sé cómo cerrar, porque realmente hablaron, Ana al final habló de cosas tan interesantes que es cierto que vemos en la clínica, ¿no? El abuso y el exceso de los videojuegos y las terribles pesadillas, que antes sí, por ahí era el payaso, pero ahora es el momo o algún otro personaje de algún videojuego, y el tema de la excitación permanente que tienen estos chicos, ¿no? Por estar frente a la pantalla tanto tiempo, las pérdidas de memoria, también, bueno, las consecuencias que puede traer la sobreexposición a los videojuegos y a la virtualidad en los niños, conjuntamente con la caída de la función parental y con estos padres que están tan agobiados. Bueno, después Luis, creo que Luis tiene un aspecto muy interesante que es los analfabetos digitales y los nativos digitales, ¿no? Referidos, bueno, a los analfabetos digitales, a la gente de nuestra generación, de mi generación, podríamos decir, y los nativos como dominadores de la tecnología, pero investigaciones últimas demuestran que no es tan así, que hay algunos nativos que si bien nacieron con esta tecnología en su hábitat y tal vez, bueno, en sus genes, ¿no? Bueno, no es tan así porque tienen las cositas básicas y hay gente que es analfabetos digitales y bueno, que han estudiado, se han perfeccionado y manejan muy bien las redes. Y que la utilización también podría llegar a decir de todo lo que es la virtualidad, si la dejamos entrar al consultorio, enriquece mucho nuestro trabajo clínico, al menos yo lo hago. Bueno, nada más. No, nada más y nada menos, porque nos trajiste un tema realmente imprescindible, como dice Perla. Acá Perla dice, es un tema muy... todos están mandando muchas felicitaciones, de Lucila Gamarra, Lucía Tate, felicitaciones Mónica por la reflexión sobre temas tan importantes, lo mismo dice Perla, Mariela Serioni. Bueno, están todos mandando muchas felicitaciones, bueno, y realmente de mi parte también va sí, te escuchamos, Mónica, sí, ¿qué ibas a decir? No, gracias a vos, Hilda, por este espacio, la verdad, y además agradezco todo lo que han dicho, la verdad que es muy lindo, muchas gracias, muchísimas gracias. Es la idea, ¿no? Este intercambio digamos, en un espacio posible de intercambios. Así que ahora lo que viene es decirles, bueno, que el miércoles que viene, antes de entrar en un mes de vacaciones, va a estar Gabriela Renaud, que es la rectora de USAL, que va a presentar No hay tiempos mejores o peores, son los tiempos que nos tocan vivir, que yo creo que viene bien también a lo que estuvimos viendo, ¿no? Así que ahora resta un aplauso grande, traté de respetar tus tiempos, Mónica, y muchas gracias. Chau, gracias. Bueno, chao, gracias Mónica, a todos por estar. Gracias. Gracias. Flor de tema y todos los aportes, ¿no? Y cómo llegamos hasta el tema de la muerte, ¿no? Como trajo Alicia también. Sí. Muchas gracias. Que pasen muy bien. Gracias. Gracias, Marta. Gracias a todos. Gracias. Mónica se nos tuvo que ir rápido, Mónica Cruz, así que traté de respetar los tiempos. Bueno, nos vemos todos en el grupo de los miércoles, el miércoles que viene. Bueno. Un beso a todos.